Buenas tardes, vamos a dar inicio al último acto de esta tarde, que es la presentación del centenario de la Compañía Transmediterránea, fundada en 1917 hasta nuestros días 2017. Bueno, van a intervenir en primer lugar don Federico Esteve Jacutot, que además de ser el presidente de honor del Clúster Marítimo Español, fue presidente casi una década de la Compañía Transmediterránea. A continuación hablará don Juan Carlos Díaz Lorenzo, que es un investigador académico, periodista y escritor especializado en temas marítimos, suficientemente conocidos por todos ustedes. Y finalmente, en nombre y representación de Transmediterránea, va a hablar don Rafael Montes, director de Relaciones Institucionales. Así que, Federico, cuando quieras. Muchas gracias, Juan, a la Liga Naval, y una felicitación por la organización del Congreso. Bueno, me cabe la satisfacción de poder hablar de una compañía a la que le tengo un enorme afecto por haber estado, como habéis comentado, Juan, casi una década como presidente de la compañía, justo después de la nacionalización en el año 78. Para mí es muy difícil, y voy a intentarlo, en un cuarto de hora resumir 100 años de la historia de la compañía, y aunque solo sean los 9 años en los que yo estuve de presidente. Pero me voy a centrar solamente, si me lo ha pedido la compañía, en las causas de las principales decisiones que se tomaron en la compañía antes de llegar yo, muy resumida, y sobre todo en las causas de las decisiones que me tocó tomar como presidente de la compañía. El por qué se tomaron esas decisiones. Como es difícil concentrar en un cuarto de hora estos hechos, voy a intentar leerla para no irme por las ramas y perder un poco el hilo de mi presentación. Transmediterránea no era ni es una empresa más, sino una compañía que ha sido parte de la historia de España a lo largo del siglo XX y que ha desempeñado servicios públicos esenciales entre los territorios de nuestro país. Es una compañía que, además de ser protagonista de la historia de España, ha contribuido a vertebrar los territorios de nuestro país, de los archipiélagos, de las plazas de Ceuta y Melilla, y desde hace prácticamente un siglo el Estado ha considerado estos servicios como líneas de interés nacional estratégicas y de servicio público. Y además auxiliares en la época, por lo menos hasta que se privatizó, de defensa auxiliar del Ministerio de Defensa y de la Armada. Compañía Transmediterránea se constituyó legalmente el 25 de noviembre de 1916, es decir, este año, desde su constitución, hace ya los 100 años que vamos a celebrar, y comenzó a actuar el primer día del año 1917. Desde ese día aglutina a una serie de compañías que realizaban determinados servicios de línea regular y que realizaban los tráficos de comerciales y oficiales, que estaban constituidas en esa integración por 45 vapores aportados por las compañías incorporadas. Digo vapores porque en aquella época no se habían aplicado todavía el motor diésel a los buques, a este tipo de buques. Eran todos buques de vapor. Y el primer buque español que se aplicó, que se instaló un motor diésel, fue el Játiva de Compañía Transmediterránea en 1922,
con lo cual también es un hito histórico. ¿Por qué y para qué se produce esta fusión, esta integración de diversas compañías, sobre todo de Baleares? En primer lugar, en el año 1909 se había publicado la Ley de Comunicaciones Marítimas que permitía al Estado realizar contratos de servicio público subvencionados, incluso con una duración de 20 años. Exigía un mínimo de flota y es por esta razón por lo que se agrupan estas compañías para poder acudir a estos contratos con el Estado que preveía la Ley de 1909 de Comunicaciones Marítimas. Una vez constituida la compañía, don Juan March entra como socio prioritario de la compañía, dada un poco su especial interés en estar presente en el comercio exterior de nuestro país. Por ello, se constituye Transmediterránea, controlada por don Juan March, y se inicia la actividad del servicio público de interés nacional. Servicio público que en el año ya 21 el Estado convoca un primer concurso para las líneas de interés nacional por una duración de 10 años que, como es lógico, gana Transmediterránea. Y posteriormente convoca otro concurso 10 años después, en el año 31 hasta el año 52, por una duración de 20 años, y posteriormente un cuarto concurso, del año por 25 años, del año 32 al año 77. 52 al 77. Año que se prorroga en el momento de la transición por un año más hasta el año 78. En este periodo ya aspiraba el contrato en el momento de la transición en el año 77 y el Estado se plantea el programar otro concurso por una duración de 20 años, pero la situación del accionista de Transmediterránea ya no tenía interés, como es lógico, en la relación que existía entre el Estado y la compañía, que no era factible en un régimen democrático, dado que la compañía estaba subvencionada. El contrato del año 52 daba a la compañía una subvención que compensaba por las pérdidas de la compañía. Es decir, que atribuía unos servicios, eso es cierto, y le compensaba por la diferencia entre los gastos y los costes de este servicio. La compañía, en este momento, la familia Mas, controlaba directamente solo un 5% de las acciones de la compañía e indirectamente, a través de otras compañías propias, controlaba otro 30%, pero era minoritaria. Y además en la compañía existía una delegación de gobierno con poderes de control sobre las decisiones de la compañía. Por otra parte, y esto es significativo, en el año 37, justo después del alzamiento, Juan Mas, en Burgos, en el año 37, constituye Aucona. Aucona es una compañía constituida al 100% por este grupo y que Transmediterránea delega en esta compañía todas las acciones comerciales
de la compañía la gestión comercial, todas las funciones de agencia y todas las funciones de operación portuaria. En esa compañía, independiente de Transmediterránea, aunque controlada por el grupo, no había un control como había en Transmediterránea de una delegación de gobierno. Con lo cual, por una parte, y es lógico, el grupo sacaba gran beneficio a través de Aucona. Y aunque Transmediterránea había en esa subvención, reconocía un premio de gestión a la compañía, era un premio de gestión legado y vinculado a los ingresos de la compañía y no a los resultados de la compañía, con lo cual se podía dar la paradoja de que la subvención que aportaba el Estado fuera creciendo, pero los beneficios de gestión de la compañía también fueran creciendo. Como es lógico, ya a partir del fallecimiento del anterior jefe de Estado, este esquema de funcionamiento no se podía mantener. Y ya el grupo más se dio cuenta de que no podían continuar con este esquema, con lo cual acuerdan con el Estado que el Estado, gobierno entonces de la OCDE, estamos hablando del año 77, esto adquiriera las acciones de la compañía Transmediterránea y se negociara un nuevo contrato con otra filosofía distinta con el Estado. Previamente, en el año 76, un año antes, al darse este nuevo esquema, la familia Mas vende todas las acciones, el 100% de las acciones a Transmediterránea, con lo cual Transmediterránea se hace responsable indirecto a través de la filial de la comercialización y operación portuaria de la compañía. En el año 77, en plena transición, se debate qué soluciones hay que dar a la garantía de los servicios de interés público que realizaba Transmediterránea. En primer lugar, no existía ninguna naviera con el volumen de flota española capaz de llevar a cabo con garantías estos servicios públicos. Por lo cual, la decisión que adopta el gobierno es de nacionalizar la compañía. El gobierno hace una opción de compra sobre las acciones de Transmediterránea. En aquel momento, el Grupo Mas, como dije, controlaba un 5%, directamente e indirectamente hasta un 30%. Había 12.000 accionistas. La compañía cotizaba en bolsa y su valor en bolsa era el 70% del nominal, de acciones de 500 pesetas por acción. El Estado pone una condición de que se tenían que adquirir por lo menos la mayoría de las acciones. Al final se acuerda comprarlas no al 70% que cotizaba en bolsa, sino al 87%, teniendo en cuenta que se daba un dividendo por esta acción. Prácticamente, salvo acciones que están en testamentarías, en bolsa, perdidas, el Estado compra el 93% y el Consejo de Ministros acuerda, de 21 de diciembre del 77, acuerda esta compra de las acciones de Transmediterránea y en ese Real Decreto se acuerda que las acciones pasen al INI, entonces que controlaba otras navieras como Elcano y Transatlántica en aquel momento. En ese momento, en el año 78, en enero, tanto el presidente Adolfo Suárez como el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, me hacen el honor de confiarme
la presidencia de Transmediterránea, de Aucona y de Naviera Mallorquina, cargos que, como he dicho, ocupé durante 9 años. En aquel momento, el INI reclamó que las acciones de Transmediterránea pasaran al INI. Y la Dirección General de Patrimonio, que había nacionalizado 2 empresas más, una era Calzado Segarra, que hacía botas para el ejército, y otra era Intelorce, una empresa textil andaluza, le dijo al INI: muy bien, yo te paso Transmediterránea, pero te paso también Calzado Segarra y te paso Intelorce, que lo he pasado, que las acabo de nacionalizar. El INI quería Transmediterránea, pero que no quería era Segarra ni Intelorce. Y entonces el Ministerio de Hacienda, con gran razón, dice: si no te quedas con las 3, no te quedas con ninguna. Y para mí fue una suerte, porque siempre hay que estar al lado del dinero, en este caso al lado del Ministerio de Hacienda. Bueno, en aquel momento, una de las primeras acciones que tomé fue la negociación de un nuevo contrato con el Estado, por también otros 25 años, que al final se quedaron en 20. Y subdividí la subvención que daba el Estado en 2 capítulos. Uno que se llamaba aportación de inversiones, que era los costes de capital de la nueva renovación de flota, que como era imprescindible renovar la flota iban a ascender mucho, y por otra parte aportación de explotación, que eran los déficits de explotación. Y con una cláusula importante, que era el premio de gestión a la compañía era proporcional a lo que éramos capaces de bajar la subvención del Estado. En este caso, no como era antes, que era proporcional a las pérdidas. Ahora no, ahora es proporcional a cuanto mejor fueran las aportaciones del Estado. En aquel momento que yo me hice cargo, marqué prácticamente 3 políticas para llevar la compañía. La compañía, en aquel momento, la flota estaba obsoleta, el grupo privado que había controlado la compañía, con la perspectiva de que no tenía interés en seguir y que el Estado tampoco, en todos los últimos años no había hecho inversión en flota y no había renovado la misma. Por lo tanto, la política que yo me marqué fuera de 3 aspectos, 3 políticas. Una de ellas era la mejora de la transparencia y la gestión, teniendo en cuenta prácticamente un poco lo que he insinuado anteriormente. Segundo, un mejor servicio público. Y tercero, la reducción al máximo del desequilibrio económico de explotación y, en consecuencia, la reducción de la aportación del Estado. En el 78 nos encontramos con una estructura organizativa y funcional que adolecía de importantes deficiencias, es decir, carecía completamente de servicios informáticos. Lo que se llaman las pautas, que es la asignación de cada pasajero al camarote y a cada cama, todo eso se llevaba a mano. La falta de normas y procedimientos establecidos, debilidades del sistema de control, inadecuado planteamiento de los servicios, etc. Al llegar, lo primero que hice fue crear una dirección adjunta a la presidencia con 3 departamentos, uno el de organización y sistemas de información, para mecanizar, dotar al grupo de todos los sistemas informáticos modernos de gestión, un sistema de auditoría interna con las funciones de auditar la auditoría financiera, funcional y normas y procedimientos de la compañía, y un tercer sistema, un tercer departamento, que era el de centralizar todos los aprovisionamientos, porque cuando yo llegué en Transmediterránea compraba todo el mundo. A su vez, implanté modernos sistemas de presupuesto y control presupuestario y creé también
un departamento de control energético, dado que en el 78 se produjo la segunda revolución de subida del precio del petróleo, que hizo que los costes de combustible pegaran una subida impresionante. Bueno, al final, durante mi mandato, invertimos anualmente los de 30.000 horas hombre en desarrollo e implantación de modernos sistemas de gestión. Se mecanizó la compañía consiguiendo una biblioteca de más de 4.000 programas, con ejecución de 900 programas diarios en 600 procesos y alcanzando las transmisiones informáticas diarias unas 10.000. La urgente renovación de flota, como dije antes, la flota, cuando yo entré en la compañía, estaba compuesta por 34 barcos, con una edad media de 18 con 16 años, es decir, la media flota había pasado la obsolescencia técnica y económica. Me encontré con barcos del año 12, como el León y Castillo, construido ya en aquella época con 65 años, que estaba haciendo el tráfico con los Peñones y Melilla. Entonces, lo primero era, para prestar un mejor servicio, renovar toda la flota. En 7 años invertimos de aquella época 24.000 millones de pesetas. Las unidades modernas y más productivas hizo que la flota bajara de 34 a 21 años y di de baja 27 buques que existían cuando yo llegué a la compañía. Ello produjo un aumento de la competitividad y de la racionalización de servicios. Y cuando dejé la compañía, la edad media de la flota era de 7,5 años frente a los 18,6. 7,5 años, teniendo en cuenta que la edad óptima de obsolescencia económica y técnica son los 16 años, era la edad óptima para que los buques que pasaban ya de los 16 años y entraran los nuevos mantuvieran esa edad media ideal de los 7,5 años. Muy resumidamente, porque luego Juan Carlos supongo que tendrá oportunidad de entrar ya en detalles de la flota, pero pongo como ejemplo de por qué se hicieron determinadas cosas. La comunicación Península-Baleares estaba constituida básicamente por 4 buques ferry de la serie Albatros, tipo X, proyectados porque en el contrato anterior, antes de llegar yo, era la Subsecretaría de Marina Mercante la que proyectaba los buques de la compañía, y estos buques, estos ferries, los había proyectado con una altura de garajes que no permitiera el embarque de camiones ni plataformas, sino solo de coches, para no hacer la competencia a las navieras privadas. Gracias a Dios teníamos también naviera mallorquina que tenía rolones y apoyó todo el transporte de carga con Baleares. Pero bueno, adquirimos 6 canguros, 4 de nueva construcción, 2 que compramos a Ibarra, y con ese tráfico ya eran las unidades idóneas para el tráfico Península Baleares. En el estrecho también la flota estaba completamente obsoleta y adquirimos 3 ferries con tripulaciones, 2 a naviera Aznar y otro a Isnasa. Y el tráfico del sur de la península, que estaban servidos por 2 ferries tipo Tiburón, la idea fue, como es lógico, concentrar todo el tráfico de carga rodada con Canarias a partir del puerto más próximo, que era Cádiz. Compramos 2 buques a naviera Interrol de Fernández Tapias, 2 grandes rolones, y constituimos entonces una auténtica autopista del mar entre Cádiz y Canarias. Las líneas que había de Mediterráneo-Canarias y Cantábrico-Canarias, cuando yo llegué, estaba constituido por buques convencionales mixtos de carga y de pasaje, hasta tal punto que la media de pasajeros que llevaba un buque de esto no llegaba a 20.
y el personal de cámara, entre camareros y cocina, era 70 personas. Eso, recuerdo, tenía un amigo que era el presidente del Instituto Iberoamericano de Marina Mercante, Aurelio González Climent, un argentino que vive en Buenos Aires, y su mes de vacaciones se venía, cogía un pasaje de Transmediterránea desde Pasaje hasta Canarias, que iba tocando todos los puertos, eran 15 días, y subía otros 15 días y tenía prácticamente 15 camareros cada día para que le atendieran con unas comidas espléndidas como daba Transmediterránea. Esto, mi primera decisión, como es lógico, fue eliminar el pasaje, esos buques que solo llevaran carga, y en cuanto pude, esos buques los cambiamos por unos buques portacontenedores, frigoríficos y capaces de llevar carga paletizada y de exportar el plátano con Canarias. Toda esta revolución de flota originó unas tensiones fuertes con los armadores privados, porque claro, con una flota moderna, competitiva y tal, las cuotas de mercado de Transmediterránea les aumentaron fuertemente a costa de los armadores privados. Yo era consciente de esa operación y entonces organicé lo que entonces se llamaron 3 conferencias de fletes. Una conferencia de fletes con Baleares, en la cual se integraba también Iscomar y otra naviera Transbalear, otra con Canarias, que participaba también con Tenemar y Pinillos, y otra en el estrecho con Isnasa y las navieras marroquíes. Estas conferencias de fletes permitían una cuota, un porcentaje de todo el mercado de esas zonas a cada una de las navieras. Estaban bendecidas por la Administración Marítima y por la Dirección General de Marina Mercante. Ello permitió eliminar la guerra de tarifas que esa competencia tan fuerte había originado, por una parte, y por otra parte, que los costes se ajustaran al ajustar la oferta a la demanda prevista, con lo cual se pacificó todo el sector de carga de nuestro país. Hubo unos años de bonanza enorme entre todas las compañías de carga y eso duró hasta que llegó un juez y dijo que esto iba en contra de la competencia. Cosa rara, porque el país más liberal del mundo, como es Estados Unidos, permite la conferencia y permitía la conferencia de fletes, como es normal, y porque en su concepción de lo que es una línea regular no puede mantenerse salvo que exista una conferencia, porque ahí los países compiten, como es lógico, y tienen que ajustar las tarifas a la mercancía que llevan. Y si no hay esa conferencia de fletes, pues unos la tarifa la calculan por el volumen, otras por el precio, otras por el peso y cada uno intentando promocionar su producto. Por lo tanto, las conferencias es un tema histórico importante y que voy terminando ya. Y que eso pacificó este tema. Y finalmente, Juan Carlos vivió muy en detalle aquel tema que luego nos contará, si le parece bien, que era los tráficos interinsulares eran completamente deficientes. Salvo 2 ferries que unían Las Palmas con Tenerife, tardaban 3 horas y media, el tráfico interislas era muy deficiente debido a que en Tenerife solo existía un aeropuerto, que era el aeropuerto norte, un aeropuerto que tenía brumas enormes en gran parte del año, lo cual suponía una interrupción de servicios constante, y además en el año 76-77 había habido el mayor accidente aéreo que ha existido en la historia de la aviación, que chocaron en el aeropuerto de Los Rodeos 2 Boeing, uno de KLM y otro de Pan Am, con 585 muertos. Es el mayor accidente. Eso hacía que las comunicaciones aéreas prácticamente eran muy deficientes y las marítimas no existían. Entonces, esa inquietud me llevó a
estudiar un sistema de embarcaciones rápidas entre Las Palmas y Tenerife. Embarcaciones rápidas que había sido intentado con hidrofoil o overcraft por otras navieras, y el tipo de ola de los mares de Canarias es una ola muy especial con una altísima frecuencia, y habían fracasado todas las embarcaciones. Hasta que, estudiando el tema, descubrimos que la Boeing había construido unos, lo que llamaban jet foil, en la misma nave, el Seattle, que se fabricaban los aviones, una serie que se llamaban los jet foil, que tenían la ventaja, eran embarcaciones de sustentación dinámica a 45 nudos, y que la sustentación iba por debajo de la ola, no seguía el perdón de la ola a través de unos puntales. Eran embarcaciones para cerca de 300 pasajeros, y que en 90 minutos comunicaban el centro de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, con el centro de Las Palmas. Estos tuvieron un gran éxito y fueron una solución magnífica para la comunicación entre las dos islas capitalinas. Pero las islas menores todavía estaban comunicadas por buques convencionales, y mi idea era meter ferries entre islas menores. Pero ahí tuve una fuerte polémica con Puertos, porque la idea de Puertos es que fuera Transmediterránea la que construyera las rampas y construyera los tacones para los ferries. Mi posición es que no tenía que ser Transmediterránea, sino Puertos del Estado el que lo hiciera. Después de una temporada de tensiones, convencí a Puertos del Estado, al Ministerio de Fomento, y Fomento construyó las rampas. Y entonces ya extendimos los ferries también a islas menores. Y otra polémica que tuve también con los jet foil, no sé si se acordará Juan Carlos, es que la pretensión, como estos se construían en la Boeing, la misma tecnología que los aviones, la pretensión del Ministerio de Fomento es que lo pilotaran aviadores, no marinos. Bueno, yo me opuse porque decía que estaban más preparados los pilotos que los marinos mercantes. Acabo ya enseguida. Entonces me opuse, y lo que hice fue también seleccionar a terceros oficiales de Transmediterránea, jóvenes y técnicamente preparados. Los mandamos a Estados Unidos, los formaron y fueron un éxito todos los capitanes que tuvo el jet foil. Finalmente, en el año ya 84, seguía, aunque yo presidía tanto Acona como Transmediterránea, existían entre los equipos directivos de ambas empresas unas tensiones, porque Acona pretendía que las operaciones portuarias cargar todo lo más posible, y Transmediterránea que fuera lo menos posible. Bueno, esa tensión se terminó. Pedí al gobierno que me permitieran absorber a Acona como un departamento de Transmediterránea, y se terminó esa tensión. Bueno, finalmente, otra operación que llevé a cabo, en aquella época me di cuenta que el sector de cruceros en nuestro país iba a tener un desarrollo espectacular, y iniciamos con la flota de ferry hacer cruceros en paralelo, como el Canario Conoce tu Tierra, el Fin de Semana en Baleares, etc. Y finalmente constituí una naviera con Marflet y con Unión Naval del Levante, un tercio cada una. Pusimos un ferry transformándolo a buque de cruceros, y pusimos un tercio. Transmediterránea puso el barco, Unión Naval puso la transformación que hacía falta, cada uno eran como unos 2.000 millones de pesetas, y Marflet ponía el capital de 2.000 millones de pesetas. Bueno, yo ya a final del 86 dejé Transmediterránea, yo creo también con unos resultados económicos desde mi punto de vista muy satisfactorios. Las acciones de compañía que había comprado el Estado al 85,75 ya en bolsa valían un 518%. El cash flow de la compañía lo dejé con 3.842 millones de pesetas y un beneficio de 1.581 millones. Y la subvención
que era 131% de los ingresos cuando llegué, lo bajé solo al 19% de los ingresos. Esta fue un poco mi experiencia de Transmediterránea y, como digo, es una compañía a la que le tengo un enorme afecto porque fue parte de mi vida profesional. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve porque entre lo que ha contado el que yo siempre he considerado de la etapa, antes decíamos, de la etapa contemporánea, el mejor presidente que ha tenido esta compañía, y lo que ha contado Juan Carlos, pues es suficiente. Me toca a mí intervenir por sustitución de Mario Quero. Mario hoy ha tenido que ir a la Junta General de Acciona y entonces pues yo cojo su turno para cerrar este acto, decir qué importante es el centenario para esta compañía. Es verdad que es el renacimiento y es verdad que Transmediterránea desde hace muchos años necesitaba la simbiosis entre propietario y primer ejecutivo que se está produciendo ahora. Yo creo que el acierto de José Manuel Entrecanales ha sido devolver Transmediterránea a los ingenieros navales y a los marinos y eso se ha producido ahora con la llegada de Mario Quero y de su equipo, donde es un equipo de gente joven. Yo lo miro un poco desde la tercera edad, pero es un equipo de gente joven. Miguel Pardo, un director comercial jovencísimo, Ramón Piñeiro, un director de explotación jovencísimo, los tres llenos de energía, de ilusión y de conocimiento. Están abordando una actuación muy parecida a la que acaba de contar Federico, de renovación de todos los procesos, todos, desde el cliente, la avería, la reparación, la compra, los sistemas informáticos, y yo estoy convencido que aprovechando el hecho del centenario, pues cuando acabe el 2017, Transmediterránea será otra muy distinta. Hoy mismo, José Manuel Entrecanales, a preguntas que le han hecho en la Junta General sobre el destino y futuro de esta gran compañía, ha dicho que él está decidido a continuar con este proyecto. Yo creo que es que le faltaba la ilusión de tener un equipo y un primer ejecutivo como el que ahora tiene y bueno, seguramente, pero esto es mi cosecha, supongo que algún día, tal y como ha relatado Federico, algún día la compañía volverá a salir a bolsa y será una gran empresa que perdurará al menos hasta que este equipo de jovenzuelos tan magníficos que se han incorporado pues tengan la edad que tenemos los demás, ¿no? Los que estamos a punto de irnos, ¿no? De manera que nada, quiero agradecer que nos hayan invitado la Liga Naval, el Clúster Marítimo, por supuesto la Armada, tan querida por nuestra compañía, y somos conscientes de que nosotros también somos queridos por la Armada, para hacer el primer acto oficial del centenario, que era hoy. Hoy era decir, vamos a empezar con el centenario. Y nada más, darles las gracias a todos. Y gracias.